¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en que vamos a tener oportunidad de conversar con la doctora Guadalupe Pinzón Ríos. Primero déjenme hacer una introducción a por qué el tema. En fechas muy recientes se publicó este libro que ven a mis espaldas, Cabotajes Novohispanos, Espacios y Contactos Marítimos en torno a la Nueva España, coordinado por la doctora Guadalupe Pinzón Ríos, nuestra invitada de esta ocasión, y publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Investigaciones Históricas. Quiero confesarles que es un tema que a mí me atrae muchísimo, el tema del comercio, de la navegación en la Nueva España, y porque tiene cosas que podrían para mí resultar increíbles, portentosas, porque muchas veces escuchamos el tema de la Nueva España, de los caudillos, de los conquistadores, de los virreyes, pero la gente común y corriente no tenemos oportunidad de atender y de conocer el tema del intercambio comercial, que es fundamental. Y precisamente sobre esto vamos a conversar con la doctora Pinzón. Ella es doctora en historia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas y profesora en la misma universidad. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tutora del posgrado en Historia. Ha venido estudiando las actividades marítimas portuarias a lo largo del Pacífico, especialmente por el Novohispano. Algunos de sus trabajos son Acciones y reacciones en los puertos del Mar del Sur, Desarrollo portuario del Pacífico Novohispano a partir de sus políticas defensivas, 1713-1789, y Hombres de Mar en las costas novohispanas, Trabajos, Trabajadores y Vida portuaria en el Departamento Marítimo de San Blas, siglo XVIII. Cuenta además con diversos trabajos publicados como artículos y capítulos del libro, además de que ha coordinado diversos libros, colectivos y dossiers. Pues doctora, qué gusto tenerla en el programa. Gracias por haber aceptado la invitación. Y como ya decía al principio, es un tema enorme que seguramente a usted le ha eh, significado muchas horas de estudio, de investigación, pero creo que es un tema alucinante, ¿no? Cuéntenos un poquito de cómo se acercó a este tema y cómo se desarrolla. Bueno, buenos días, Luis Armando. Muchas gracias por permitirme platicar mis experiencias aquí con ustedes. Pues en realidad yo empecé en el tema desde la tesis de licenciatura. Eh, pues ya ve que cuando uno es estudiante, pues le piden buscar un tema en el cual pueda hacer la tesis. Y gracias a una compañera, pues ella me mostró un expediente que era sobre un barco que había encallado en el puerto de Veracruz, que ella, por cierto, no iba a estudiar. Y entonces yo me fui interesando en esto porque temas de haciendas o de ciudades, Inquisición y todo eso no me habían atrapado aún. Y este barco me llamó mucho la atención porque justamente en torno a este encallamiento se juntaban muchas problemáticas que tenían que ver con trabajos portuarios, con el comercio, con los trabajadores, con la manutención propiamente de todos los trabajadores que están ahí. Y entonces mi tesis de licenciatura fue en torno a este barco. Y hubo algunos trabajadores que fueron remitidos al puerto de San Blas, que era pues del otro lado de Nueva España, ¿no? Pues digamos que yo me fui siguiendo a esos hombres y me encontré con un puerto maravilloso que es el puerto de San Blas, que se convirtió en un nodo articulador muy importante en el siglo XVIII y estudiar justamente cómo se fueron integrando los trabajadores en ese puerto fue mi tesis de maestría. Y ya después de esto, pues ya amplié la perspectiva en torno a los puertos como nodos articuladores, las redes que se van a ir estableciendo, que esa ya fue mi tesis de doctorado. Entonces, desde ahí, pues he venido estudiando las redes del Pacífico, en un principio desde la perspectiva novohispana, o sea, lo que tenía que ver con el propio desarrollo del virreinato, pero más adelante, pues ya tuve que ampliar mi perspectiva y ver las conexiones con Perú, con Filipinas, con la Alta California, ver Atlántico y Pacífico también pues, para poder entender en una perspectiva más global las redes que se van a establecer desde Nueva España. Y pues esto me ha permitido también
conectarme con otros investigadores, con nuevas corrientes historiográficas que están surgiendo en torno a los espacios marítimos, a las redes, ¿no? A los trabajos portuarios, a los trabajadores del mar, a las historias en general marítimas, no solamente desde la perspectiva hispánica, sino también portuguesa, inglesa, francesa, etcétera. Y gracias a eso, que creo que ahorita estamos todos en esa ola de revisiones del tema de las navegaciones y de la historia marítima, aunada a la historia global y a la historia de interconexiones, pues gracias a eso he podido vincularme con grupos de trabajo que de hecho algunas veces yo he coordinado, pero otras nada más he participado en libros colectivos, en dossiers temáticos, en redes de investigación que últimamente están centrándose en los temas de las navegaciones, ¿no? Y de la cultura marítima, y sobre todo también en una perspectiva de interdisciplina que obliga a echar mano no solamente de la historia, sino vincular la disciplina con la arqueología, la antropología, la geografía, etcétera. Entonces, por eso podemos ver que han ido surgiendo distintos trabajos referentes al tema y este se inserta en ese proceso, ¿no? No sé si con eso le respondí. Su Sí, micrófono. sí, 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 por supuesto, doctora. Y es apasionante el tema. Mire, le voy a confesar, hace 2 años estuve en la presentación de este libro que seguramente usted conoce, Entre lo legal, lo ilícito y lo clandestino, en la Feria Internacional del Libro de Minería, justamente. Y bueno, eso se sumó a 3, 4 lecturas previas que había tenido. Y ahora que me encuentro con la sorpresa de esta publicación suya, pues no podía menos que dirigir mis pesquisas a la coordinadora de este proyecto. Quiero decirle, doctora, que quienes no estamos en el mundo de la academia, no tenemos esa relación y no tenemos, no alcanzamos a dimensionar la importancia de la globalización que se dio en términos del descubrimiento de América, en llevar la riqueza de América a Europa y todo lo que significó en términos de traslado marítimo, la carrera de Indias, por ejemplo, que es un concepto muy importante el traslado de esa riqueza a Europa, y luego la que venía de Asia, de Filipinas, en fin. Pero yo quisiera que nos explicara qué se entiende por cabotaje. O sea, es una manera de navegación, tengo entendido. Sí, bueno, justo esa es una de las temáticas que fue necesario poner en la introducción del libro, porque actualmente para nosotros cabotaje es una palabra usual que significa navegar de cabo a cabo, es decir, hacer navegaciones costeras que no pierden de vista tierra firme, o bien navegaciones que van de una costa a otra que es muy cercana, digamos, entonces tampoco se pierde de vista todos esos cabos. Pero al parecer es un término que en la época moderna o época colonial no era tan usual, más bien se usaba el término navegar costeando o navegaciones costaneras, y más bien sería como hacia el siglo XIX que este término de cabotaje se va a usar cada vez más. Sin embargo, la historiografía que habla de las navegaciones bueno, costeras, sí hace referencia al término cabotaje. Entonces, por eso es que el título se llama de esta forma, pero se explica, ¿no? Por qué más bien se retoma como un término que sí se usó cada vez más hacia el siglo XIX y sobre todo ya en los estudios históricos se va a ir generalizando. Significa entonces navegaciones que van de costa a costa, de cabo a cabo, que se hacen en torno a las regiones costeras y que no tienen que ser nada más en regiones pequeñas, sino que incluso pueden abarcar regiones más amplias. Entonces puede haber microcabotajes, cabotajes medios o cabotajes amplios, como han evidenciado varios estudios, ¿no? De lo que trata propiamente el libro, o lo que intentó rescatar, es justamente cómo en torno a la Nueva España, que es un territorio rodeado de litorales, muchas veces supeditamos las navegaciones de este territorio al galeón de Manila o a la carrera de Indias, ¿no? O en todo caso, bueno, habría que preguntarse qué otro tipo de navegaciones hay. El libro que usted nos acaba de mostrar, que yo tuve la fortuna de presentar,
es muy importante en el sentido de que justamente los coordinadores nos dejan ver todas esas redes marítimas que se van a ir estableciendo a lo largo del Caribe. Y este es un tema que de hecho, gracias a Johanna von Grafenstein, a Rafa Reicher y otros autores, pues ya habíamos, bueno, yo había venido colaborando con algunos de ellos y justamente a mí lo que me había surgido la idea era esa, ¿no? De que de repente hay regiones marítimas que tienen mucha actividad y hay otras regiones que tienen menos actividad, pero la tienen. Es decir, no todas las regiones marítimas de Nueva España tienen las mismas actividades marítimas. Todas tienen actividades marítimas porque es un territorio rodeado de litorales y eso es lo que había que destacar. Por eso es que, bueno, yo gracias a la UNAM y a los proyectos PAPIT que esta otorga, organicé un grupo de trabajo, nos reunimos en un seminario, en una jornada de trabajo, presentamos nuestros avances, los discutimos de manera cerrada y justamente este es el resultado de ese proyecto que en realidad se viene llevando desde hace 3 años, ¿no? Pero era sobre todo para ver esto. La carrera de Indias y el Galeón de Manila son sumamente importantes para los intercambios culturales, económicos, administrativos, etcétera, pero también en el marco de esas grandes navegaciones existen muchas pequeñas navegaciones que van a tener características propias dependiendo de la región y del tiempo o la temporalidad en las que se están practicando. Y el libro de ese que nos mostró del Caribe es un claro ejemplo de esas grandes diferencias, ¿no? Sí, y además es una gran novela porque nos habla de los corsarios, de los piratas, de los intereses británicos en interferir en la carrera de Indias, todo lo que se transportaba, por supuesto, en fin, es algo apasionante que le insisto, a los que no nos hemos dedicado a estudiar esto, pues nos resulta tan extraño y como si no existiera, porque la historia que se nos enseña en la historia formal en las escuelas, pues habla del personaje conquistador, habla de la iglesia, habla del virrey, pero este tema tan importante de la economía y cómo funcionaba, pues casi no lo escuchamos jamás. Fíjense que a mí me ocurrió cobrar conciencia de la importancia del litoral del Pacífico a raíz de una biografía que leí sobre, donde hablaba de que para hacer el viaje a la Nueva España que hizo, venía de Venezuela, Ecuador, Perú, y luego pasó a la Nueva España. No entró por Veracruz como pensaría uno que llega un europeo, sino por este lado. Y ahí me di cuenta, dije, qué importante. Y esto tiene que ver, doctora, con cuando leemos la historia de Chiapas, por ejemplo, y leemos el puerto de San Benito, que luego fue Puerto Madero y ahora es Puerto Chiapas, o el mismo Puerto Arista, lo importante que fueron en el traslado de la riqueza económica del norte del continente al sur y a la inversa. Yo creo que, ¿qué nos podría decir al respecto en cuanto a mayores estudios que ya están desarrollando de la economía de nuestras regiones que pues no han sido ampliamente divulgadas? Y fíjese que participo en un grupo de trabajo que habla justamente sobre la cultura marítima en México y el origen de ese grupo de trabajo era eso, ¿no? De que como la perspectiva de que nadie o pocos han estudiado o no sabemos qué relaciones marítimo-comerciales existen en el territorio o quiénes están estudiando los temas marítimos. Y la realidad es que hay muchas personas que lo están estudiando. Lo que pasa es que muchas veces estábamos como más bien dispersos. Entonces la idea era como congregarnos y fortalecer un grupo de trabajo que divulgara estos temas relacionados con la navegación, los espacios marítimos, los puertos, las redes mercantiles, los intercambios culturales, etcétera, ¿no? Primero en México y luego ya en una perspectiva más amplia. Entonces, esta es justamente lo que estábamos viendo. A veces, y bueno, es algo que se ha venido modificando, estudiamos mucho la historia tierra adentro, o sea, los procesos de gobierno, transiciones políticas, guerras, etcétera, y muchas veces el mar lo dejamos fuera, porque la frontera del territorio es la marítima, entonces todo tiene que ver con el interior, y entonces el mar es como de la costa para afuera, ya es otra cosa, cuando en realidad no lo es, ¿no?
Y justo los cambios que se han venido haciendo es evidenciar cómo el mar también es una zona de tránsito, cómo también se integra a los procesos históricos y lo podemos ver en la actualidad. Yo doy un curso que es justamente sobre puertos y contactos marítimos de la Nueva España y ahí muchos de los estudiantes llegan a mencionar eso, ¿no? De que a veces esa perspectiva se les había perdido un poco, o sea, de relacionar al mar con los procesos históricos, porque no nada más son las conexiones con España o las conexiones con Filipinas, sino que hay muchas redes mayores y menores que inciden en el devenir histórico de este territorio. Y eso es lo que, lo que hemos intentado destacar los que hemos venido haciendo investigaciones de este tipo. Ahora, para público general creo que lo que importa, y valdría la pena reiterarlo, es que muchas veces perdemos de vista el mar como sujeto histórico o social incluso, porque ahorita lo estamos viendo como zona de turismo, donde se puede vacacionar o digamos que se pueden hacer distintas actividades recreativas, pero en realidad esa es una actividad del siglo XX, y digamos que finales del siglo XIX. Pero a lo largo de la historia de este territorio, el mar ha tenido vínculos sociales, hay actividades económicas, hay explotaciones tipo la producción de sal o de perlas o de ostras, o sea, hay un montón de actividades que forman parte del día a día de las sociedades, ¿no? Y a veces esas son las que perdemos de vista porque pensamos en los procesos históricos institucionales y tierra adentro, pero en realidad muchas comunicaciones se dan por mar, se dan por río, que eso también es bien importante. El río se conecta con el mar y eso también implica entonces sociabilidades entre poblaciones del interior que se conectan con el mar a través de estos afluentes, ¿no? Y esto es, mucho de esto se construye desde la época prehispánica, pero continúa hacia la época colonial, porque con la colonia pensamos que los ríos son límites y en realidad también son vías de comunicación que muchas poblaciones indígenas mantuvieron pese a las reestructuraciones que se dieron a partir del periodo colonial. Y algunas de ellas entonces tenemos que conocer que en la actualidad, más bien siglo XIX y siglo XX, todavía se mantuvieron como nos permiten ver fotografías de poblaciones indígenas navegando en canoas, etcétera. Y entonces todas esas pequeñas historias y diversas fuentes de las que ahora podemos echar mano, nos dan cuenta de la importancia de los entornos acuáticos en la historia de este territorio. Y a recientes fechas, incluso ahorita que usted habló de conquista, como estamos justo en el momento coyuntural de 1519, 1521, han venido surgiendo varios estudios que dejan ver cómo en realidad en el mundo mesoamericano se navegaba, tanto en río como en mar o en lago, y que muchas de estas navegaciones van a tener continuidad hacia la época colonial, solo que se van a venir reestructurando, algunas se van a mantener, otras no, se van a modificar, por ejemplo, las redes marítimas porque van a tener mayores alcances, pero lo importante es ver qué se mantuvo, qué desapareció, qué se estableció y al final de cuentas, cómo el mar siguió formando parte de todos estos procesos. Y en realidad lo hemos perdido de vista porque desde el siglo XX dejó de practicarse tránsito marítimo. O sea, los pasajeros empezaron a volar o empezaron a ir por tierra o empezaron a ir por ferrocarril y entonces se perdió de vista el mar. Pero el mar, al final de cuentas, hasta la fecha, es el principal nodo comercial del mundo. Los principales puertos comerciales que México, más bien el principal comercio que se hace a nivel mundial se hace por vía marítima. Los grandes contenedores que nosotros luego vemos en las carreteras ahí destruyendo el asfalto y chocando por todos lados, en realidad los grandes contenedores y el gran movimiento de esos contenedores se da por vía marítima. Lo que pasa es que a veces no lo percibimos por esto, porque no hay pasajeros viendo todo ese tránsito, pero el mar hasta la fecha debe de seguir siendo estudiado, avistado, considerado como parte de las grandes transacciones y movimientos de personas, de mercancías, etcétera, y no nada más ahora el aéreo, ¿no? Digo, hay que ver las dos, cómo el mundo ha cambiado, pero el mar no debe de desaparecer de nuestras perspectivas de estudio, ¿no? Ni de sociabilidades, y no solo es turístico, eso también es como muy importante reiterarlo, ¿no? Sí, efectivamente, eso era lo que a mí me inquietaba, el hecho de que había desaparecido de nuestro imaginario el mar como un protagonista histórico de nuestro país, de nuestro territorio.
A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el caso de los finqueros del Soconusco, que querían ir al norte, a Baja California o a Manzanillo o más arriba, y lo hacían por mar justamente, y los vehículos se transportaban por mar. Bueno, ya no digamos los enormes fardos y contenedores de productos agropecuarios que también iban de esa manera, y como usted dice, que hemos perdido de vista. Eh, ¿Qué consecuencias en términos de la academia y del conocimiento tendría el hecho de que ahora se esté haciendo una revisión de todo este tema, doctora? Nos acaba de decir que hay muchos colegas suyos haciendo el trabajo de investigación. ¿Sería una forma de voltear a ver también y decir en términos actuales, pues no únicamente tenemos que estar casados con el Tratado de Libre Comercio, sino que está la cuenca del Pacífico, que es de una gran capacidad comercial todavía, ¿no? Para nosotros que no hemos explorado más allá de cuando se suspendió la NAO de China o el galeón de Manila. La realidad es que eso ya existía, o sea, creo que ahorita para lo que nos sirve es para mostrar, sobre todo ahorita estamos en un momento de historias globales, por ejemplo, ¿no? De perspectivas de carácter global, que no tienen que ver con la globalización, pero sí nos permiten replantear cómo en realidad los contactos a nivel global y sobre todo del mundo americano, que se conectaba tanto con el territorio asiático y africano, perdón, europeo y africano, y de este lado con el asiático, en realidad existen desde el siglo XVI, ¿no? Eso es como lo que se nos ha permitido reevaluar, reconsiderar y sobre todo rescatar, y que el mundo americano es el paso entre los dos océanos, Atlántico y Pacífico, y que la plata americana, por ejemplo, movió al mundo, y que el mundo americano fue consumidor y que pagaba con esa plata todos esos géneros que llegaban tanto de Europa, de Asia y de África, ¿no? Incluyendo personas, porque ya sabemos que pues uno de los grandes mercados pues fue también el esclavista, ¿no? Entonces creo que es bien importante entender que ahorita la ola de discusión que se da es en torno a los estudios globales que dejan ver que las historias nacionales deben de ser rebasadas. Las historias nacionales, bueno, desde el siglo pasado se está viendo, no deben de ser nada más la nación, los estados, las regiones, etcétera, sino que al final estas no se explican sin esas conexiones mundiales, ¿no? Y esas conexiones mundiales desde la época moderna o siglo XV y XVI, sobre todo del XVI, se van a establecer vía marítima. Por eso es importante estudiar las navegaciones y qué tipo de conexiones se van a establecer y cómo estas fueron variando a lo largo del tiempo, porque también va a haber imperios marítimos, por ejemplo, que van administrando o van sujetando o van estableciendo relaciones con otros territorios, otros van a quedar autónomos, pero van a establecer redes comerciales también, y luego estas redes se van a ir modificando, luego se van a ir diversificando, y aquí usted acaba de mencionar algo también bien importante, que es los barcos no son los mismos, no se puede generalizar. Cada espacio marítimo tiene distintas tecnologías marítimas y eso se refleja en los distintos intercambios que se van a llevar a cabo y obviamente las modificaciones que van a tener a lo largo del tiempo. Por eso vemos que, por ejemplo, navegaciones de cabotaje en el mundo americano pueden estar hechos en pequeñas embarcaciones, pero conforme se van incrementando las tecnologías o se van modificando, las embarcaciones pueden ir ganando dimensiones, lo cual obliga a reestructurar los puertos o a buscar nuevos puertos. Y al final de cuentas, todas estas redes marítimas obligan también a modificar las vías de comunicación terrestre, los poblamientos que hay en el interior, la manera de modificar también el flujo de mercancías, de personas, los poblamientos en torno a los litorales. O sea, al final de cuentas es todo un proceso que nos lleva a decir que la historia de los territorios no se puede explicar, sobre todo como en el caso de México, que está rodeado de mar, no se pueden explicar sin esas redes marítimas, pero sobre todo la incidencia que estas también dejaron ver en los propios procesos del interior. O sea, no es nada más ver litoral hacia afuera, sino que hay que conectar cómo funcionó. Y ahí la historia global es la que nos ha ayudado a este tipo de reinterpretaciones que, insisto, ahorita están en boga, ¿no? Entonces, por eso también ahorita intercambios culturales. ¿Por qué la China poblana ni era china ni era poblana? Era una mujer de la India, terminó y se convirtió en icono cultural de la Nueva España, ¿no? ¿Por qué las peleas de gallos tan mexicanas? Pues al final son filipinas, ¿no? ¿O por qué el paliacate? Al final de cuentas es una pieza textil
que proviene de Pulicat, pero que para nosotros es así súper representativo, ¿no? O por qué la tortilla española, que eso lo ha explicado recientemente un colega también de históricas, ¿por qué hay influencias culturales en España como la tortilla de patata, que nadie se puede explicar la dieta española sin ella y que sin embargo es un producto americano? O el chocolate, o sea, hay un montón de cosas que al final lo que nos obliga es ver que todas estas ramificaciones e intercambios culturales no son de la Cuenca del Pacífico, no son del Tratado de Libre Comercio, sino que en realidad son redes que se establecieron desde el siglo XVI y que se han venido modificando a lo largo del tiempo de acuerdo a conflictos internacionales, políticos, bélicos, económicos, etcétera, ¿no? Pero nosotros los hemos perdido de vista porque en el siglo XIX, que se da la independencia con España, se pierde un poquito el control de los litorales y se van a dejar en manos de otros imperios marítimos como fue el caso de los ingleses, por ejemplo. Entonces ahí es donde de repente perdemos de vista esos flujos comerciales, pero en realidad siempre estuvieron presentes, ¿no? Y simplemente lo que va a pasar es que se reestructuran y la participación en ellos también se va a modificar, pero ahí están y merecen y requieren, de hecho, muchas investigaciones, porque el mar, al final de cuentas, sí ha formado parte y ha incidido en nuestro devenir histórico, ¿no? Y en realidad nos representa, porque, insisto, cosas tan cotidianas que tenemos en la actualidad, como no sé, los textiles muy floreados, que los vemos muy mexicanos, en realidad provienen de China, ¿no? O tienen mucha influencia china. Entonces, todas esas cosas no las podemos explicar sin esas redes más amplias, ¿no? Y bueno, el soconusco, por no decir, era el chocolate de mejor calidad, que era el que se mandaba directamente a la monarquía, ¿no? Pero también es importante decir que el cacao fue tan consumido en la Nueva España y se hizo tanta adicción que fue imposible quedarse con la producción local y por eso empezaron a llegar remesas de otros territorios, como Venezuela y Ecuador, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es tan importante este tipo de consumos que al final crearon tantas, digamos que, conexiones, que eso es lo que debemos de estudiar, porque al final la conexión por sí misma no dice nada. Lo que implica son flujos comerciales, flujos migratorios, intercambios culturales y la inserción de territorios en estos contextos globales, ¿no? Por eso es tan importante acercarse a los entornos marítimos. Sí, por supuesto. Y he de decirle que, por ejemplo, para un jovencito, como fue mi caso, de habitante de tierra adentro, me resultaba tan sorprendente el hecho de haber leído por allí en alguna de las crónicas del mismo Díaz Mirón, cómo él iba al puerto de Veracruz, de donde es originario, a esperar que llegaran los barcos y las novedades editoriales de Europa, ¿no? Qué libros llegaban y todo, y eso es el intercambio cultural también que se da desde el mar. O el caso de la música antillana o la música cubana, el son, el danzón que llegan a nuestra península de Yucatán. Es decir, no entiendo cómo es que hemos vivido tan ausentes del mar y no lo tenemos en nuestro imaginario cada día. Doctora, usted es la coordinadora de este magnífico libro Cabotajes Novohispanos que esperamos ya esté, bueno, ya está circulando, pero la oportunidad de leer. Pero yo quisiera que nos adelantara algo porque también es autora de uno de los colaboraciones, es estrategias locales para establecer tratos marítimo comerciales entre Guatemala y Nueva España, 1680-1695. En verdad que muero de ganas de leer esa colaboración suya porque tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Guatemala. ¿A qué se refiere? ¿Qué trata Emily? Pues mire, en realidad más bien le cuento cómo he llegado a ese tema. O sea, mi tesis de doctorado hablaba justamente sobre las redes comerciales que se van a establecer desde Nueva España con otros territorios. Yo sobre todo estudié la región costera entre Acapulco y San Blas,
pero hay que, desde Acapulco, pues hay que estudiar las relaciones con Perú, que en Perú pues es el otro virreinato, su puerto de salida es el Callao, y por tanto, digamos que las redes marítimas eran como muy importantes, pero siempre me estaba pareciendo las costas de Guatemala, ¿no? Para bien, para mal, más Guayaquil y el cacao guayaquileño, y Guatemala, Guatemala y Guatemala, ¿no? Entonces eso me obligó como a ver, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y a final de cuentas hay que recordar que Chiapas y la capitanía, bueno, formaba parte de la Capitanía General de Guatemala en la época colonial y que por tanto va a ser una zona articuladora muy importante entre Nueva España y el virreinato peruano, pero también al ser la zona angosta del continente americano, va a ser una zona articuladora entre el Atlántico y el Pacífico. De hecho, hubo proyectos, bueno, Panamá funcionaba de punto nodal para el virreinato peruano, pero también Nicaragua sirvió de zona de entrada, por ejemplo, para los piratas que venían del Caribe y que ya estaban pasando hacia el Pacífico. Y que hubo un Entonces proyecto aquí, de un canal, ¿no? Honduras, más Nicaragua. tarde, exactamente. Bueno, incluso Luego, más adelante también. y luego el Eh, McLean Ocampo en Exacto, ya en el Tehuantepec. siglo XIX. No, no, o sea, los pasos, de hecho hay un libro a recientes fechas publicado que se llama Enigmas de América, que habla de los distintos proyectos de pasos interoceánicos a lo largo del continente americano. Por eso le digo que ahorita estamos en un boom de este tipo de estudios. Pero entonces a lo que yo iba es, ¿qué pasa con Guatemala? Y si uno mira Guatemala, que incluye a Chiapas, desde la perspectiva de los virreinatos, pues es una zona periférica, ¿no? La más alejada de los virreinatos. Ujú. Pero si se le mira desde una perspectiva americana, que es muy amplia, pues es una región central, ¿no? Es una región que comunica a ambos virreinatos. Y hay varios estudiosos desde Guatemala que lo que han dejado ver es que en realidad había muchas navegaciones locales, había astilleros locales, había comercio, porque Guatemala por sí misma, que incluye a Chiapas, insisto, Ujú. no se mantenía, no tenía plata, por ejemplo. Entonces requería comercio con los otros territorios, pero tenía cacao, tenía añil, tenía como gran zarzaparrilla, y con este tipo de géneros los comerciaba con otros territorios para obtener, por ejemplo, vino, plata, frutos secos, etcétera, y tenía también comunicación ilícita, por mucho, sobre todo con el Caribe. Y entonces aquí lo que vamos a ver es que es una región estratégica que a final de cuentas se cerró el comercio oficial porque se temía que hubiera intercambios con Perú, pero al final se tuvieron que dar algunas licencias y esas licencias extraordinarias siempre generaron discusiones de, ay, pero si Guatemala forma parte de Nueva España, pues déjenos comerciar. Es que no queremos comerciar con tierra porque van las mulas y se desbarrancan constantemente, entonces mejor hay que hacer el comercio marítimo. Y les daban permiso, pero luego lo retiraban y luego alegaban que es que así como se permite el comercio en el Caribe, debe de permitirse el comercio en las costas del Pacífico, y eso es más o menos lo que yo estudio, el estira y afloja de esos permisos para permitir que se lleve cacao, que se lleve añil, las discusiones que hay para que se construyan embarcaciones, porque si hay embarcaciones va a haber más flujo de barcos, va a haber más personas, va a haber más comercio, si hay más comercio hay más cobro de aranceles, si hay más barcos y gente, se va a proteger esos litorales de piratas, por ejemplo. Entonces está toda la discusión de todo lo bueno que generaría el comercio marítimo, pero al final las restricciones de las autoridades hispánicas que temían los contrabandos, pues siempre van a ir poniendo restricciones, ¿no? Y ya en la última parte del siglo XVIII es cuando ya ese comercio va a ser imposible que quede cerrado y ya se va a abrir. Pero yo me quedo en esa parte en la que todavía se están discutiendo todas esas aperturas, pero es un temazo. De hecho, hace poquito con un colega en el Instituto de Investigaciones Históricas y en colaboración con la Universidad de Varsovia, justo con Rafael Reicher, que es coordinador del otro libro que mencionó, que mostró, organizamos un ciclo de conferencias sobre la historia marítima de la Capitanía General de Guatemala. Y lo que nos mostró es cómo la zona es importantísima en las redes mercantiles de la época moderna. Y en el siglo XIX, ahí sí Chiapas ya va a entrar de lleno se va a integrar más abiertamente en esas redes marítimas. Claro. Sí, que fue una de las grandes razones de la independencia también. Este padecimiento que se tenía de la falta de intercambio comercial y vías más amplias de comunicación.
Doctor, ahorita mencionó Varsovia. Uno no piensa en eso y en la colonia había productos de la región de Nueva España, de la Capitanía General de Guatemala, que estuvieran, por ejemplo, en Varsovia, que estuvieran en Rusia, que estuvieran... ¿Está documentado eso? Digo, porque uno pensaría que es algo tan exótico pensar en que llegue algo de aquí hasta allá. Bueno, el chocolate, por supuesto, pero no sé. Pues llegaban más géneros de los que partían, ¿no? Bueno, sobre todo la diversidad de géneros llegaban más y se consumían, pero insisto que hay que recordar que se pagaban con plata y con otro tipo de géneros. El segundo producto más importante que se exportaba desde Nueva España es la grana cochinilla, porque también hay que recordar que Tinte natural. sirve para teñir de rojo, pero de rojo, y el rojo es el color de la monarquía también. Entonces era muy utilizado en bueno, con distintas finalidades. Posteriormente, desde Guatemala, el añil, ¿no? Para teñir de azul. Productos medicinales como la zarzaparrilla, por ejemplo, también se mandan. Se mandan cueros también, porque los cueros van a ser muy útiles para distintas actividades. Centroamérica, por cierto, es proveedora de muchas maderas de calidad para la construcción naval también, y para muebles, ¿no? Pero para la construcción naval, la caoba juega un papel muy importante. Va a haber distintos productos que son más bien locales como los cereales. No se puede entender el Caribe sin las remesas de cereales, que eran las que alimentaban, digamos, a las huestes, por supuesto, personas, hacia el galeón de Manila. Hay que recordar también que también se mandaban muchos frailes, ¿no? Que llegaban a la Nueva España y que eso establece muchos vínculos culturales. Y también dentro de las listas que se mandan o que se encuentran hacia otros territorios y que se ha estudiado, por ejemplo, hacia el caso de Filipinas, vamos a ver que hay desde sombreros de paja, petates, hay muchas palabras que usan los filipinos que son de ascendencia novohispana y mucha derivada del náhuatl, ¿no? Como petaca, metate, maleta, o sea, hay muchos nahuatlismos que existen en aquel territorio y va a haber muchas prácticas culturales como el consumo de maíz, por ejemplo, en otros espacios, ¿no? Es decir, que al final de cuentas, los flujos no son solo de llegada, sino también son de salida. Y hubo una exposición muy bonita que no sé si llegaron a ver, que hablaba sobre los escudos mexicas que van a andar circulando por Europa y que uno, Maximiliano, pues en buena voluntad, digamos, pidió que se regresara a México y actualmente está resguardado en el Palacio bueno, en el Museo de Chapultepec. Esos escudos se llamaban chimalis y eran así toda una elaboración de arte plumario muy impresionante y es muy interesante ver cómo cuando se da el proceso de conquista, pues la circulación, ¿no? De géneros, de arte plumario, como, bueno, de distintas influencias culturales que se van a dar por las, digamos que conexiones o los encuentros o los conflictos que se van a llevar a cabo desde el siglo XVI, al final de cuentas derivaron también en nuevos procesos culturales, intercambios de géneros, adaptaciones y sincretismos culturales que al final se ven reflejados en distintas partes del mundo, ¿no? Es decir, no solamente hay que ver lo que llega a Nueva España, sino que hay que ver cómo desde el mundo americano se van hacia otros territorios y hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, a recientes fechas también eso se ha venido estudiando. Claro, qué interesante. Yo alguna vez me puse a fantasear viendo, por ejemplo, un mueble de madera imperio o victoriano, y yo decía, seguramente es caoba que salió de la selva lacandona o de la región del Petén, que fue trasladado y se convirtió en un mueble tan maravilloso como ese, ¿no? Pero sus orígenes están en las selvas americanas. En fin, la verdad es que es un tema apasionante, doctora. Muchísimas gracias, en verdad. Qué maravilla. Es un mundo fabuloso de conocimiento, de experiencia, y que ya no hubo oportunidad de hablar de los piratas y los corsarios en el Gran Caribe, que es otro tema también apasionante. Pero le agradecemos muchísimo su presencia, doctora. Y vamos a estar al pendiente de que esté la versión digital del libro. Le pido que lo comente y de que también esté a la venta y accesible aquí por estos ignotos territorios del país, nuestra Chiapas. No, pues muchas gracias a ustedes. Yo espero que el libro próximamente salga en versión digital porque la UNAM se interesa mucho en que los libros estén en este tipo de formato para que estén disponibles. Entonces yo espero que pronto podamos
tenerlo así y que sea más fácil acceder a él también. Claro. Pero el libro físico también es bonito, así que si No, es pueden una buscar. maravilla, claro. Buenísimo. Claro, pero en estos tiempos es más rápido y más fácil conseguirlo digital, pero por supuesto, yo le aseguro que sí lo voy a tener en mi pequeña biblioteca y leerlo, por supuesto. E invito a ustedes también, yo le decía a la doctora que hay muchos colegas de ella en la academia, en investigación, en Chiapas, en el SESMECA, en la UNICACH, en CINSUR, que seguramente tendrán mucho interés en leerlo y de donde encontrarán también pautas muy interesantes para las líneas de investigación que se tiene que hacer todavía en Chiapas en muchos de estos temas. Doctora, pues muchísimas gracias, en verdad, qué amable. Muchas gracias por la entrevista. No, al contrario. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en esta transmisión de Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente oportunidad que haya de estar juntos. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta pronto.